Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que sé que a muchos de ustedes les encanta, especialmente si son fans de la pareja turca más comentada del momento. Vamos a hablar de Kerem Bürsin y de unas sorpresas que ha revelado sobre Hande Erçel, y ojo que estas sorpresas tienen que ver con su conocida terquedad. Sí, han oído bien. Así que prepárense para escuchar algunas anécdotas jugosas y, quién sabe, quizás hasta para reírnos un poco de estas dos personalidades tan carismáticas que tanto admiramos. Antes de empezar, recuerden que si aún no lo han hecho, les animo encarecidamente a que le den al botón de suscribirse y activen la campanita de notificaciones. Así nunca se perderán ninguno de nuestros vídeos, donde siempre traemos la información más fresca y entretenida sobre sus celebridades favoritas. Ahora entremos en materia. La noticia que ha revolucionado las redes sociales y ha puesto a todos a hablar gira en torno a unas declaraciones de Kerem Bürsin en una reciente entrevista. El actor, conocido por su carisma y su relación de película con Hande Erçel, ha abierto la puerta a un aspecto poco conocido de la personalidad de su pareja, un rasgo que él mismo describe como terquedad. Pero no se asusten porque según Kerem, esta terquedad no es negativa en absoluto, todo lo contrario. Él la ve como una cualidad que admira y que, de hecho, es una de las cosas que le enamoraron de ella. Imaginemos la escena. Kerem con esa sonrisa que lo caracteriza, relajado en una entrevista, y de repente le preguntan por Hande. No es la primera vez que hablamos de ellos, ¿verdad? Desde que protagonizaron juntos la exitosa serie Senkalkam, su química en pantalla traspasó la ficción y conquistó los corazones de millones de fans alrededor del mundo. Y su relación fuera de las cámaras no ha hecho más que alimentar esa admiración. Siempre se les ve apoyándose, disfrutando de momentos juntos y compartiendo su felicidad de una manera muy genuina. Pero, ¿qué hay detrás de esa fachada de perfección? Kerem ha decidido darnos una pequeña pista, y resulta que Hande tiene un lado, bueno, digamos que obstinado, pero de la mejor manera posible. Según Kerem, esta terquedad se manifiesta de formas muy particulares y a menudo cómicas. Él cuenta que hay ocasiones en las que Hande se empeña en hacer algo de una manera específica, y aunque los demás puedan ver una forma más sencilla o eficiente de hacerlo, ella se mantiene firme en su idea. Y ojo, no es una terquedad de las que frustran, sino más bien una determinación férrea, una convicción que a veces sorprende, pero que al final suele tener su recompensa. Kerem lo describe con una mezcla de asombro y cariño, como si disfrutara de esa faceta de su personalidad. Él incluso bromea diciendo que a veces, cuando él intenta convencerla de algo diferente, ella simplemente lo mira con esos ojos y él se rinde. Y la verdad, ¿quién podría negarle algo a Hande Erçel cuando se le mete algo en la cabeza? Uno de los ejemplos que Kerem compartió, y que se ha vuelto viral, se refiere a algo tan simple como planificar un viaje. Al parecer, Hande tiene una forma muy particular de organizar itinerarios, eligiendo destinos o actividades que para Kerem pueden parecer un poco aventuradas, por decirlo suavemente. Él confiesa que a veces le sugiere alternativas más convencionales o cómodas, pero Hande tiene esa chispa de querer explorar lo inesperado, de salirse de lo común. Y lo más interesante es que, según Kerem, la mayoría de las veces, esa terquedad de Hande termina llevándolos a experiencias increíbles que él jamás habría imaginado por sí solo. Es como si su obstinación fuera, en realidad, una puerta a la aventura y al descubrimiento. Pero la cosa no se queda ahí. Kerem también reveló que esta terquedad de Hande se extiende a su forma de trabajar. Ella es conocida por ser una actriz increíblemente dedicada y apasionada. Cuando se enfoca en un personaje o en un proyecto, pone todo su corazón y su alma en él. Y si hay algo que no la convence o si cree que hay una manera mejor de hacer las cosas en el set, ella no duda en expresarlo. Kerem admira esa firmeza, esa seguridad en sí misma. Él dice que a veces en medio de las grabaciones, cuando surge un pequeño dilema creativo, Hande tiene esa claridad y esa convicción para proponer una solución que, aunque pueda parecer un poco rebelde al principio, suele ser la más acertada. Es esa audacia, esa negativa a conformarse con lo fácil, lo que la hace brillar tanto en su carrera. Y esto nos lleva a pensar en la importancia de la terquedad, o de esa determinación, en el éxito. No es casualidad que Hande Erçel sea una de las actrices más reconocidas y queridas de Turquía. Detrás de esa belleza y ese talento, hay una mujer con una voluntad de hierro, alguien que sabe lo que quiere y lucha por conseguirlo. Kerem, al destacar
Esta cualidad no solo nos revela un lado más humano y cercano de Ande, sino que también nos muestra la admiración que siente por ella, no solo como su pareja, sino también como colega y como persona. Él la ve como una mujer fuerte, decidida y con un espíritu indomable. Es fascinante cómo estos pequeños detalles de la vida privada de las celebridades nos permiten conectar más con ellas. Ya no son solo figuras perfectas en la pantalla, sino personas con sus peculiaridades, sus manías y sus fortalezas. Y en el caso de Ande, su terquedad parece ser una de esas fortalezas que la hacen única y especial. Kerem no la juzga, al contrario, la celebra. Y eso es algo que todos deberíamos aprender, ¿no creen? Aceptar y valorar las pequeñas imperfecciones de las personas que queremos, porque a menudo son esas mismas características las que las hacen tan maravillosas. Además, Kerem también insinuó que esta terquedad es algo que él disfruta y que incluso le inspira. Él dice que Ande tiene una forma de ver el mundo que a veces desafía la suya propia, y que esas discusiones, esos intercambios de ideas, son lo que hace su relación tan dinámica y emocionante. Es como si su terquedad fuera un catalizador para el crecimiento mutuo. Él, que quizás es más propenso a seguir el camino marcado, se ve empujado por Ande a explorar nuevas rutas, a cuestionar sus propias ideas. Y ella, con su determinación, seguramente encuentra en Kerem un apoyo incondicional y una mente abierta dispuesta a escuchar y a considerar sus puntos de vista. La entrevista, según los reportes, transcurrió en un tono muy ligero y divertido. Kerem se reía al recordar anécdotas y se notaba en su voz la profunda admiración que siente por Ande. No es solo el amor lo que los une, sino también el respeto mutuo y la apreciación por las cualidades individuales de cada uno. Esta revelación sobre la terquedad de Ande no hace más que añadir una nueva capa de profundidad a su relación, mostrándonos que, como en cualquier pareja, hay matices, hay personalidades fuertes que interactúan y se complementan. Y piensen en esto, cuántas veces hemos admirado la determinación de Ande en sus papeles. Su capacidad para transmitir emociones complejas, para defender a sus personajes, a menudo requiere una voluntad inquebrantable. Quizás esa misma terquedad que Kerem describe en su vida personal es lo que la hace tan formidable en su profesión. Es esa energía, esa convicción que proyecta, lo que cautiva a la audiencia. En definitiva, esta pequeña pero significativa revelación de Kerem Bürsin sobre Ande Erçel nos deja con una imagen aún más completa y fascinante de esta pareja. No solo son la pareja de ensueño que vemos en las redes sociales, sino también dos personas reales, con sus particularidades, que se aman, se respetan y se inspiran mutuamente. Y si la terquedad de Ande es una de las cosas que Kerem más admiran, entonces para nosotros, sus fans, es simplemente una razón más para quererla. Nos demuestra que la determinación y la convicción son virtudes, especialmente cuando se usan para perseguir sueños y vivir la vida al máximo. Bueno, amigos, hemos llegado al final de este vídeo. Hemos explorado las sorpresas que Kerem Bürsin ha revelado sobre la terquedad de Ande Erçel, y hemos visto cómo esta cualidad, lejos de ser un defecto, es en realidad una fuente de admiración para Kerem y una característica que sin duda ha contribuido al éxito de Ande en su carrera. Hemos aprendido que esa determinación férrea, esa convicción en sus ideas, es lo que la hace especial y lo que la impulsa a alcanzar sus metas. Y lo más bonito de todo es ver cómo Kerem no solo la tolera, sino que la celebra y la encuentra inspiradora. Muchísimas gracias por acompañarnos hasta aquí. Espero que hayan disfrutado de este vistazo a la vida y a las peculiaridades de Ande Erçel. Me encantaría saber qué piensan ustedes de esto. ¿Creen que la terquedad puede ser una virtud? ¿Tienen alguna anécdota similar en sus propias vidas? Déjenme sus comentarios abajo, que siempre me encanta leerlos y responderles. Su opinión es muy importante para nosotros. Y si les ha gustado este vídeo, por favor, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos y familiares, y por supuesto, si aún no están suscritos, les invito una vez más a que se unan a nuestra comunidad dándole al botón de suscribirse. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias y más entretenimiento. Hasta la próxima.